y darle gracias otra vez por estar con nosotros esta mañana vía Facebook Live, vía Zoom, a nuestros servicios Alcance Victoria Hayward. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar a la palabra, hermanos. Sí. Yo tengo este mensaje que se llama Evites que te corten la oreja y pulgares. Hermanos, evite que te corten la oreja y pulgares. Ahorita vamos a ver por qué titulé este mensaje. Amén. Quiero que vayamos al libro de Levítico, capítulo 14, versículos 25 a 29. Y vamos a estar abriendo con dos escrituras en esta mañana. Amén. Levítico 14, 25, 29. Dice la palabra de Dios. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará la sangre de la oreja. Y el sacerdote tomará la sangre de la culpa y le pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha, de que se purifique, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará de aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. Y también el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha, de que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, y en el lugar de la sangre de la culpa, y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza, de que se purifique, para reconciliarlo delante de Jehová. Quiero orar. Padre, vengo ante ti, poniendo esta palabra en tus manos, que tú me ayudes a compartirlo como tú lo has puesto en mi corazón. Pido que recibimos revelación, entendimiento de lo que tú has hecho y estás haciendo en nuestras vidas. Bendiga esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, aquí es una ritual de la consagración del Antiguo Testamento. Antes, cuando alguien quería venir, por ejemplo, que estaba siendo reconciliado con el Señor, aún los tiempos cuando había personas que tenían lepra, estaban leprosos, estaban rechazados del pueblo, pero para ellos ya cuando reciben su sanidad o ya no estaban enfermos, podían que regresar para atrás ante el templo con el sacerdote. Ya tenía que ser este ritual con ellos. Aún, hermanos, también encontramos que este ritual no solo era para los que estaban y necesitaban ser reconciliados, pero también aún los sacerdotes tenían que pasar por el mismo proceso. Vamos ahora a Éxodo, capítulo 29, versículo 20. Vamos a leerlo. 19 a 20. Vamos a leer Éxodo 29. Ahí vamos a estar un momento. ¿Están ahí? Un momento, por favor. Ya te llego. (29, 19, 20). Está ahí. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos podrán sus manos sobre la cabeza del carnero. 20. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha del Aarón y sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos y sobre el pulgar de su mano derecha, sobre el pulgar de su pie derecho, y rociarás
el resto de la sangre en el altar por todos los lados. Aquí, hermanos, el sacerdote, el levita, que era Aarón y su familia, eran responsables de cuidar el templo de Dios. Ellos eran que fueron escogidos por Dios para hacer todos los rituales. Este hombre era una familia escogida, apartados por el Señor. Y ellos hacían lo mismo. Hermanos, aquí vemos en la palabra de Dios esto como una ilustración de la consagración de los sacerdotes y también para la familia de Aarón y su familia. Ellos fueron por este ritual para participar, para ser consagrados, para ser limpios por la obra que Dios les ha llamado. Hermanos, y fue hecho por medio de la sangre, por medio del aceite en ese altar. En dicha ceremonia se ponga la sangre, el aceite sobre el lóbulo derecho de la oreja y sobre el pulgar del dedo de la mano y sobre el pulgar derecho del pie. Y de esta manera ellos eran santificados y luego listos, consagrados para servir al Señor. Ahora, ¿por qué de estas ceremonias? ¿Y por qué para nosotros hoy como hijos de Dios? ¿Qué significa este tipo de ritual o ceremonia? Hermanos, las escrituras que, hermanos, hemos estudiado y leído y la Biblia, la palabra, siempre hemos entendido que Dios no obra por accidente, que me está escuchando. Dios nunca obra por accidente, ni por casualidad. Amén. Hermanos, si Él dijo así y mandó que se haga, así es porque Dios intenta, hermanos, mandarnos su mensaje a través de lo que pide de nosotros. Aún este mensaje que acabamos de leer es para nosotros hoy en día, que me está escuchando en esta mañana. Amén. Y hermanos, y este mensaje es siempre igual todavía para la iglesia hoy en día, estos rituales. Pero hoy quiero traer estos rituales en un sentido espiritual para los hijos de Dios. Hermanos, ¿qué significa la palabra diestra en relación con Dios? ¿Qué significa la diestra de Dios? Porque en la Biblia nos indica que Dios tiene un lado, ya que Dios es espíritu, hermanos, y además Dios es omnipotente y omnisciente. Dios no tiene lados. Dios está, hermanos, Dios no tiene derecha o ni izquierda, ni un lado o el otro. Dios está en todos lados, en todo momento. ¿Qué me está escuchando? Amén. Así pues, cuando en la Biblia se menciona la palabra la diestra de Dios, se está refiriendo o está indicando quién es Dios. Y quién sabe que Dios, hermanos, es poderoso. Amén. Mira, quiero que vamos a Éxodo 15, versículo 11 a 12. El libro de Éxodo 15, 11 a 12, y vamos a leer la palabra de Dios. Dice, ¿quién como tú, oh Jehová, oh entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas y hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Hermanos, la palabra diestra en relación con Dios significa quién es Dios. Hermanos, significa de su poder, su fuerza, su autoridad, su dominio, su imperio, su reino. ¿Qué me está escuchando en esta mañana? Eso es lo que significa la diestra de Dios. Amén. Y es Dios, hermanos, que nos habla siempre y nos recuerda, hermanos, que Él es el único todopoderoso en todo momento, en todo el tiempo. Amén. Así que vemos en la palabra de Dios que ya leímos de esta ilustración de la consagración de Dios y la consagración hacia los sacerdotes, la consagración, hermanos, de los leprosos, los pecadores. Tenían que pasar por rituales para ser consagrados, ungidos, preparados para ser limpios y sanados por el Señor.
Pero sabe que nota algo muy importante aquí, que estos dos métodos eran igual como ellos consagraban a estas personas por medio de la sangre, por medio del aceite. Esto nos demuestra que Dios no tiene favoritos. Dios unge los sacerdotes y unge el pecador o lo que era leproso, que sabe que lepra significa sucio, lepra significa pecado. Amén. Y Dios nos consagra la misma forma que hace un sacerdote. En otras palabras, a cada persona es santificado, hermanos, y consagrado igualmente. Amén. Y somos nosotros dado esta consagración por las mismas razones hoy en día. Y esto para que nosotros tenemos dominio sobre el pecado, para que nosotros tenemos poder para sostener, hermanos, todo lo que venga contra los hijos de Dios. ¿Y cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Y hay poder en ti. Cuando nosotros, hermanos, recibimos este poder, hermanos, para ser consagrados, santificados, abajo un ritual espiritual que sucedió, hermanos, no era solo para que podamos ser salvos, pero Dios nos da un poder y una autoridad espiritual que ha sido delegado a nosotros. Dile a tu lado, tú tienes autoridad. Tú y yo hemos recibido una autoridad, hermano. Hemos recibido una autoridad y nosotros tenemos que entender que Dios nos ha consagrado. Hermanos, cuando entregamos nuestras vidas a Dios y lo aceptamos con nuestro Señor y Salvador y fuimos salvos, transformados, simbólicamente sucedió esto por la sangre. Hermanos, símbolamente esto sucedió por lo que Cristo hizo en el Calvario. Él nos limpia y nos consagra. ¿Cómo está escuchando en esta mañana? Amén. Hoy su presencia está en nuestras vidas. Así que hoy su representación, que es el Espíritu Santo, hermanos, espiritual, este símbolo es símbolo para nuestras vidas. Hermanos, y espiritualmente es la sangre de Jesucristo, su aceite, hermanos, cual Él hoy nos consagra, nos limpia, nos sana, nos perdona. ¿Qué me está escuchando esta mañana? Hermanos, el aceite es el símbolo del Espíritu Santo, su unción, su poder sobre nuestras vidas. Así que en el ritual de este Antiguo Testamento, cuando hacían esta consagración por el aceite, la sangre, hermanos, dice que tocaban la oreja de la que a cual consagraban. Y cuando tocaba la oreja a que estaban consagrados el sacerdote o el pecador, usted y yo, en los sentidos espiritualmente, lo que significa eso cuando tocan la oreja consagrada es para oír la voz de Dios. Nosotros de repente, hermanos, cuando entregamos y entramos en este proceso de esta consagración, ahora podemos escuchar, oír, discernir la voz de Dios. Cuando antes en el mundo no lo podíamos escuchar. Antes, cuando estamos cubridos de nuestros pecados y andábamos sucio y mal y lejos y apartados de Dios, no podíamos escuchar la voz de Dios. Pero hoy en día, a través de nuestra entrega a nuestras vidas, por nuestra fe en creer que somos salvos, ahora escuchamos la voz de Dios. Hermanos, eso no sucede a nosotros, nos pasa a nosotros igual en lo espiritual. Cuando tú y yo recibimos la llenadura del Espíritu Santo. Hermanos, cuando tú y yo fuimos salvos y somos ahora aceptables de oír la voz de Dios, podemos entenderlo, podemos discernirlo. Hermanos, nos habla, nos trae convicción. ¿Qué me está escuchando esta mañana? Y la significación ahora en este ritual, cuando dice de tocar su mano pulgar, la consagraba, hermanos, en lo espiritual, para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que significa esta consagración ahora por nosotros,
que nosotros, hermanos, estamos consagrados cuando Dios toca nuestra mano pulgar en lo espiritual. Estamos ahora llamados a la voluntad de Dios. Esto significa que hoy tú y yo tenemos que siempre ofrecer nuestra mano, ofrecer nuestra mirada, hermanos, poner nuestras manos a la ardo del Señor. ¿Qué me está escuchando hoy en día? Hermanos, Dios nos ha llamado con propósito. Dios nos ha llamado para que ponemos las manos al ardo. ¿Qué me está escuchando? Tú y yo somos consagrados para servirle en lo que Él nos llama y nos pide. Hermanos, como sus discípulos, tú y yo no somos llamados para solo salvación, pero estamos llamados para servirle a Él en la obra. Estamos llamados, hermanos, para entrar en el reino de Dios y servir el reino de Dios. Mira, quiero que lea Lucas 9:62. Lucas 9:62. Mira que dice la palabra. Dice, nadie que después de poner la mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios. Cada uno estamos llamados, hermanos, para poner la mano en el arado, pero ya no podemos mirar para atrás. Como hijos de Dios no podemos estar mirando para atrás, porque el Señor nos declara inapto para el reino de Dios. ¿Qué me está escuchando? Mira, iglesia, tú y yo, como hijos de Dios, cuando somos entregados, consagrados, y Dios nos toca el lúbulo de la oreja y comienza a tocar el pulgar del mano, es con un propósito. Tú y yo, hermanos, estamos aquí porque Dios nos ha escogido. No es coincidencia. No, tú no estás aquí ante la presencia de Dios solo porque tú quieres. No, Dios tiene un llamado y un propósito para tu vida y espera que nosotros respondemos a lo que Él pide y busca como hijo de Dios, hija de Dios. Dios es nuestra santificación, hermanos. Y ahora, cuando habla también de la ritual, de que significa cuando Dios ha consagrado a uno, dice cuando toca el pulgar de su pie, eso significa que nosotros entramos en nuestro camino con el Señor, que entramos abajo la voluntad de Dios, caminamos la voluntad de Dios. ¿Qué me está escuchando esta mañana? Mira, tú y yo somos llamados a llegar a un destino especial. Estamos escogidos para Dios. Estamos llamados para entrar y caminar, seguir con Cristo. Y solo tú y yo podemos lograrlo caminando bajo la voluntad de Dios. Cuando tú te detengas, cuando tú te desvíes, cuando tú eres en desobediencia, hermano, te detengas de entrar al destino que Dios ha logrado para tu vida. No estás caminando bajo la voluntad de Dios. Dios te tocó el pulgar de tu pie para que tú camines bajo su voluntad. ¿Qué me está escuchando esta mañana? Hermanos, eso es el proceso de la consagración de los hijos de Dios espiritualmente. Por cada uno de nosotros tenemos que entrar bajo la voluntad de Dios. Mira, hermanos, el óvulo de la oreja derecha, el dedo pulgar de la mano derecha y el dedo pulgar del pie derecho, todos tienen significaciones por el Señor, por el Hijo de Dios, hasta este día hoy. En esta forma, hermanos, este es un esbalón, es un link, se puede decir, o una conexión entre las tres por los hijos de Dios, para que suceda por nosotros ser consagrados como hijos de Dios. Hermanos, nota palabras, este tipo de consagración es lo que cada hijo en lo espiritual necesita para su vida, para lograr el cumplimiento de su llamado. Mira, quiero que entendamos más lo que quiero hablarles hoy este día. Ahora quiero que veamos un ejemplo para que puedo yo hacerlos entender un poco más lo que está sucediendo en estas escrituras que leemos hoy. Quiero hablar un poco de la oreja de Malco. Malco era un siervo de Dios. Y no sé si te acuerdas de esta historia.
Es del siervo de Dios que acompañó a los sacerdotes que fueron a buscar a Jesucristo cuando estaba en Getsemaní. Estaba orando. Vamos a Juan, capítulo 18, 10 a 11. Y quiero leer de Marco y lo que sucedió allí. Dice ahí en la palabra 18, capítulo 18 de Juan, 10 a 11. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, lo sacó y cortó la oreja derecha de un llamado Malco, que era criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo a Pedro, vuelve a poner la espada en su lugar. Lo reprendió. Si el Padre me da de beber este trago amargo, ¿acaso no habrá de beberlo? En otras palabras, él ya estaba en la voluntad de Dios. Jesús sabía lo que iba a suceder, lo que tenía que hacer. Pero Pablo, en sus pensamiento carnal, se movió, hizo una decisión. Hermano, aquí leemos que Pedro cortó la oreja del siervo del sacerdote llamado Malco. Pero Jesús hizo un milagro y lo volvió a la oreja derecha, lo tocó y lo revolvió a su lugar. Pero ¿cuál fue el motivo por qué Jesús hizo esto? Fíjese que Marco solo era un siervo del sacerdote del templo de Dios. Marco estaba ahí simplemente haciendo obediente a su sacerdote. Estaba ahí haciendo la voluntad de Dios. Dios estaba en medio de toda esta enseñanza que me está escuchando. Y él solo estaba sirviendo en su ministerio, ejecutando lo que él había oído de su siervo hacer. Y estaba solo siendo obediente. Y él ya tenía puedo decir, en un sentido, su oreja derecha consagrada por Dios en el oír y el responder al llamado para servir a Dios en la obra. Entregó su vida a servir a Dios. Era un sacerdote, estaba en el templo, Marco. Pero Pedro, en el ímpetu carnal de siempre, cortó la oreja. ¿Y cuántos Pedros hay aquí? No levantan las manos. Pero de repente reaccionamos en la carne, de repente pensamos que lo tengo que hacer así, se tiene que ser así. Y así era Pedro, pero hizo una mala decisión. Pero Jesús lo reprendió y restauró su oreja derecha para atrás. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que no iba a permitir que este eslabón o esta conexión en lo espiritual iba a ser roto. Él sabía la significación que representaba esta consagración de este siervo. Era un siervo haciendo lo que tenía que ser. Jesús sabía que nada podía interferir en la voluntad de Dios. Este siervo ya estaba apartado, consagrado y siendo obediente a servirle a Dios. Y Pablo actuó fuera de la voluntad de Dios. Y Jesús lo supo. Y por eso Jesús hizo este milagro. Porque sabía lo que significaba la oreja derecha. Iglesia, para ser un sacerdote, para ser un siervo como Marco, es necesario de tener tu oído, oreja, para oír lo que Dios nos dice. En lo espiritual, es necesario que tú escuchas la voz de Dios, para que tú oyes su palabra y lo entiendes. Es muy importante oír la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la palabra cuando oímos la palabra? Vamos a Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene del ¿qué? Del oír. El oír por la palabra de Cristo. Así que, hermanos, cuando oímos su palabra, esto nos da fe para hacer su voluntad. Y si tú no estás leyendo su palabra, no estás conectándote seguidamente a los servicios, no estás recibiendo la palabra de Dios, no estás recibiendo a la voz de Dios para que te habla. ¿Qué me está escuchando en esta mañana?
Cada persona escogido por Dios tiene que oír lo que el Espíritu Santo nos habla, lo que la voz de Dios nos dice, para que habla a la iglesia. Y por fe respondemos al Señor. Algunos de ustedes, cuando me digan que no, o cuando los veo que no están haciendo nada por el Señor, a veces digo, Señor, no escuchan tu voz. No oyen tu voz. No están siendo obedientes a tu voz. No lean tu palabra porque no están respondiendo. ¿Será que tu oído está cortado? ¿Será que no estás oyendo? Porque en lo espiritual, el enemigo ha venido cortado, ¿cómo se dice? Puesto sordo en tu oído. Mira, hermanos, Samuel, Moisés y otros siervos de Dios, ellos dijeron, heme a mí, después de haber oído la voz de Dios. El aceite para consagrarnos, hermanos, consagra el oído para oír la voz de Dios. Y cuando oyes la voz de Dios, te da fe. Hermanos, el Señor siempre nos habla a través de su palabra. Tú y yo tenemos que oír lo que nos dice. Tenemos que ser obedientes. Porque si tú y yo no somos consagrados en su poder y sometidos abajo de su espíritu, es difícil de seguir escuchando su voz. ¿Qué me estás entendiendo esta mañana? Ahora, quiero que explique un poco más el pulgar de la mano y el pulgar del pie. Hermanos, recuérdate que no solo es suficiente de oír la palabra de Dios, pero también tenemos que caminarlo. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12 a 25. Santiago 1, 22 a 25 dice, vamos a leerlo. Dice, sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Si alguno es oír de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo en su rostro natural. Él considera a sí mismo y se va y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidando, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, no puedo solo oír, pero tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Estas escrituras nos enseñan que debemos hacer más que oír cuando escuchamos la voz. Algunos de ustedes están oyendo la voz, porque están ungidos, están consagrados, pero todavía no han respondido y ponieron en acción lo que Dios les está pidiendo. Y por hacer eso, hermanos, lo que significa esta consagración, hermanos, sobre el pulgar de la mano y sobre el pulgar del pie, hermanos, significa algo muy, muy, muy bonito. Cuando tú eres consagrado y está hablando que te toque el pulgar sobre la mano y el pulgar sobre el pie, la palabra pulgar en hebreo significa boen. Boen es una palabra hebreo que significa agarrar y cubrir. So tú y yo, hermanos, tenemos el pulgar consagrado para agarrar y para cubrir. Eso significa, como hijos de Dios, que tú y yo tenemos la tarea de agarrar y cubrir la obra del Señor. Que tú y yo, hermanos, somos ungidos, consagrados para cubrir y agarrar la obra del Señor. No debes soltar lo que tú tienes en tu mano. Como ese ministerio que traes, no soltarlo y no atenderlo, no ser responsable, no tener tu corazón en él. No, hermanos, los dones que tú traes,
tú tienes que agarrarlos y cubrirlos y usarlos para el Señor. Hermanos, el Señor te ha dado poder para servir la obra, para llevar esta obra adelante. Tú estás llamado para agarrar cosas, cubrirlos con la sangre y el poder, la autoridad, el Señor, y todo lo que te ha dado para hacer lo que te has puesto en tus manos. Dios te llamó, hermanos. Dios te llamó, hermana. Te escogió para que tú seas apto, ungido, ungida, para extender este reino de Dios. Hermanos, no es una coincidencia que tú estás aquí en este ministerio. No estás aquí porque tal vez nomás viniste a visitarte, pues aquí voy a llegar. No, hermano, hermana, Dios tiene un plan específico para tu vida, estar aquí en esta iglesia. Bueno, este ministerio es un ministerio único, un ministerio raro. Es un ministerio en las primeras filas para el servicio del Señor. ¿Quién me está escuchando? Y tú eres parte de eso, hermano, hermana. Es tiempo, hermanos, que tú usas tu mano pulgar para la honra y la gloria del Señor. Que tú usas tus pies con el dedo derecho pulgar, que está ungido con cigara, para que tú camines abajo la voluntad de Dios. Mira, Dios te ha consagrado el pulgar para que tú agarras, para que tú cubres. Hermanos, lo que Dios ponga a tu mano, si son almas, si es un ministerio particular, Dios te lo ha dado. Dios te ha consagrado para que tú te dueñes, para que tú lo agarres con todo tu corazón y tú lo llevas adelante, lo desarrolles. Es para agarrarlo, cubrirlo con toda tu vida. Aún como tu familia, cúbralo, gárralos. Tu ministerio, cúbralos, gárralos. Para que tú puedas hacer todo lo que tú necesitas con el pulgar de tu mano, el pulgar de tu pie, oyendo la voz de Dios. Hermanos, la unción, la autoridad que tú tienes en tu mano sobre tu vida, solo se mejora o se empodera abajo la obediencia. Se fortalece, se renueve cuando somos obedientes a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es una espada. ¿Quién me está escuchando? La palabra de Dios es una espada. ¿Y qué pasa con una espada? Lo tienes que cargar con tu mano derecha o la mano izquierda, pero tienes que cargarlo y detenerlo con el pulgar de tu mano. Eso te ayude. Tú puedes detener la espada con tu dedo pulgar y te da fuerza, te da poder, te da, hermanos, habilidad para usar esa espada. Tú tienes, hermanos, la espada en tus manos con el pulgar de tu mano. Tú tienes la autoridad para anunciar las buenas nuevas. Tú tienes la autoridad para declarar al pueblo de Dios del peligro que viene. Tú tienes una espada en tus manos. ¿Qué me está escuchando? Y con el dedo pulgar, tus manos, tú puedes tomar esa espada del Señor en espíritu, con una firmeza. Pero ¿qué pasa si el dedo es cortado? Será difícil para cargar y sostener tu espada. Espiritualmente, hermanos, si tú no tienes el dedo pulgar de tu mano, no hay poder y respaldo de Dios. No hay poder y respaldo de parte de Dios. Tú estarías solo acomodando la palabra y su mensaje según lo que te conviene. Hermanos, la palabra de Dios no es tuyo ni mío, es de Dios. Y tú y yo tenemos que transmitirlo como está escrito. Y nosotros cuando tenemos la unción, cuando tenemos la consagración y tenemos la espada en la mano, la estamos usando con toda autoridad y venga con todo el poder, esa espada, a cortar, penetrar, transformar vidas. Pero si tú, hermanos, no eres consagrado,
Si tú no dejas, si tú vengas, hermanos, y ha llegado y te ha cortado el enemigo tu dedo pulgar, no hay poder en ti. Es muy importante que tú evites que se te corten, hermanos, los dedos pulgares, que te corten la oreja. El enemigo está, hermano, como un león rugiente, ¿a quién va a devorar? Mira, quiero hablar de un enemigo que entró en el reino de Dios en el tiempo antiguo. Y este rey se llama Adoni-Bezek. Adoni-Bezek atacó 70 reyes y los amputó los pulgares. Quiero que vayamos a la Biblia ahora, Jueces, capítulo 1, versículo 5 a 7. Y queremos que leamos este rey, lo que hizo. Jueces 1, 5 a 7, dice la palabra de Dios. Dice, hallaron a Adoni-Bezek en Bezek y pelearon contra él. Era el enemigo del pueblo. Y lo derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Huyó Adoni-Bezek, pero lo persiguieron, lo prendieron y lo cortaron los pulgares de las manos de los pies. Ahora toma atención aquí. Y Adoni-Bezek dijo, 70 reyes con las pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo he hecho, así me lo ha pagado Dios. Lo llevaron a Jerusalén y ahí murió. Hermanos, eso es un relato en nuestra Biblia de un hombre que tenía bajo su cobertura 70 reyes, las cuales tenían ellos características y responsabilidades para expandir el reino de Dios en Jerusalén, para hacer la obra de Dios. Y cada uno de estos reyes tuvieron sus dedos pulgares de las manos cortados por el enemigo. ¿Tú sabes que el dedo pulgar derecho representa el ministerio apostólico? Mira, este representa el apóstol. Esta representa el profeta. Este dedo representa el evangelista. El dedo de niño representa el pastor. Y dice que ese niño tiene una vena que corre para todo el corazón. Y el pastor es casado a la iglesia. Tiene el corazón para su iglesia. Ama su iglesia. Yo estoy de acuerdo con esto. Y el dedo pequeño es el maestro. Esto simbólicamente significa en la iglesia y la obra apostólica del Señor. Y si el enemigo puede venir cortando el dedo gordo, no hay firmeza para sostener la iglesia. Estas son las figuras de aquellos que ministran la palabra de Dios. Todos estos ministerios o obras están para edificar y levantar y firmar el pueblo de Dios. Y si no hay un dedo pulgar, hermanos, en esta mano, impide que el cuerpo de Cristo se desarrolle. No puede agarrar, sostener la espada para edificar la obra. No puede sostener la obra para que se edifique el pueblo. Y la palabra es que la iglesia necesita esto para aclarar y declarar y alcanzar la unidad de la fe. La estructura de la plenitud de Jesucristo. ¿Qué me está escuchando en esta mañana? ¿Están recibiendo algo, hermanos, esta mañana? Mira, quiero que vamos al libro de Efesios, capítulo 11, versículo 11 a 13. Capítulo 4, perdón. Efesios capítulo 4, 11 a 13. Dice la palabra. Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del crecimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de que un hombre maduro a la medida de la estructura de la plenitud de Cristo.
Gloria a Dios, hermanos. Esa es la razón por ese consagramiento de los hijos de Dios. Hermanos, pero sin el dedo pulgar de las manos es imposible de sostener la firmeza de una espada, a predicarla correctamente. No podemos formar la obra apostólica como la iglesia si no sostenemos esta espada firmemente en las manos. La palabra es rima. Y uno no puede imaginar esta palabra con precisión, sin verdad, si no tienen la espada en sus manos. Hermanos, el enemigo ha atacado la iglesia y ha cortado los dedos pulgares de varios. El enemigo ha llegado y cortado la oreja para que no escuchan la voz de Dios. El enemigo ha querido llegar para cortar el dedo pulgar de los pies para que no caminas bajo la voluntad de Dios. Y por eso muchos llegamos a ser como la palabra nos dice. Vamos a Efesios 4:14. 4:14. Perdidos para las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, dice la palabra de Dios. Dice, sino por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas de error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas provean, conforme el funcionamiento, acuerdo de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo a su propia edificación en amor. ¿Qué puede ser amén? Hermanos, llegó el espíritu de Aboni Besek a atacar la iglesia. Aquí en Jueces 1, capítulo 1, versículos 5-7 nos habla de este rey Abol-Benidek que leemos. Él había conquistado los reinos y atrapado estos 70 reyes, a los cuales los cortó los pulgares de sus manos y de sus pies, y luego los arrojó abajo su mesa para que ellos recogían sus migajas. Aboni Besek significa el Señor de las brechas o el Señor que hace divisiones. Esto es un espíritu, hermanos, un demonio que son enviados a la iglesia, al pueblo por diablo para detener el ministerio o hijos de Dios para no entrar lo que Dios nos ha llamado para hacer. Y esto sucedió para estos reyes. Cada uno de estos reyes eran sacerdotes, eran reyes escogidos en Jerusalén para gobernar el reino de Dios. Hoy igual, esos demonios están penetrando, están cortando en lo espiritual los pulgares, las orejas de los hijos espirituales. Y si uno no puede sostener esa espada en su mano, y si uno puede escuchar la voz de Dios o ser obediente a ella, hermanos, algo ha venido y te ha dañado espiritualmente por estos espíritus. Y si tú no puedes edificar y escuchar y responder, entonces tu vida está siendo impedido de lograr lo que Dios te ha llamado a ser. Muchos en la iglesia ya no viven la palabra de Dios. No les gusta dar testimonio, no les gusta testificar, no les gusta servir, porque el enemigo los ha cortado el dedo pulgar, los ha cortado el pie pulgar para no entrar en la voluntad de Dios. Aún están heridos sin el pulgar de la mano, el pulgar del dedo, están cargando dolor. El enemigo los ha engañado con un dolor, una acusación, una mentira, y están ahí, hermanos, heridos.
Otros están con sus orejas cortadas y no están escuchando más la voz de Dios. No oyen y no tienen fe. No responden a la obra de Dios. No se están levantando como se debe levantar para entrar a lo que Dios nos ha llamado para hacer como iglesia, como pueblo de Dios. Porque no pueden oír la voz de Dios. Hermanos, estos demonios están listos para que dividen el cuerpo de la iglesia, para que no se levanten los ministerios. Nuestros ministerios no deben estar retrasando, pero avanzando en el Señor. Hermanos, Dios nos ha llamado para sostenernos firmes, para que se desarrolle en el pueblo, para que no nos alcanza, para que alcanzamos la potencial que por cual somos llamados, para que tenemos ministerios efectivos y fuertes, que estamos discipulando, formando otros ya escogidos para el Señor, para edificar la iglesia apostólica. Tenemos que formar maestros, pastores, evangelistas, apóstoles. ¿Qué me está escuchando? Pero nadie está respondiendo a este llamado del Señor. Hermanos, el enemigo ha venido y ha causado divisiones, se quiere dividir, aún en tu propio matrimonio. Hay división en tu matrimonio, están de acuerdo. Hay división en tus amistades y has perdido conexión con ellos. Quiere dividir tus hijos y te quiere separar que tú asistes a los cultos, los servicios, las actividades de la iglesia. Muchos no han asistido mucho tiempo a las actividades que tenemos en la iglesia. ¿Por qué? Porque te cortó el pulgar de tu pie. Te cortó el pulgar de tu dedo. Te hemos cortado la oreja y no estamos respondiendo al aconsejamiento que Dios nos ha dado cuando entregamos nuestras vidas a Él. Tal vez un tiempo estabas firme, estabas listo, estabas en lo que Dios quería. Pero ¿qué ha sucedido a través de esos tiempos? Que ya no estás escuchando la voz, que ya no estás levantando la espada en tus manos, edificando el pueblo con la espada, edificando almas con la espada, caminando bajo la voluntad de Dios, sirviendo, buscando cómo ganar, expandir el reino de Dios. Hermanos, cuando te cortan la pulgada de tu pie, nos dice la ciencia que cuando pasa, el cuerpo pierde estabilidad, equilibrio. Y esto te desvía, te separa de caminar en ese camino recto. Mira, Adón y Beseca tocó los 70 reyes y los amputó sus pulgares. El número 70 representa la plenitud terminado perfecto de Dios. Hermanos, cuidado, porque cuando tú crees que estás todo bien, estás perfecto, estás ahí en ese lugar donde quieres, esto es cuando más buscan entrar estos demonios, espíritus, para cortar tu dedo pulgar de tu mano que está agarrando esa espada. Tú piensas que tú estás sirviendo a Dios y hay unos que son fieles y lo doy gracias. Ustedes que están poniendo su mano, están en todas las actividades, pero cuidado porque el enemigo también quiere venir a atacar. Y él quiere a romper, a que tú sueltas lo que tú estás agarrando y cubriendo, que es tuyo, que es suyo en el Señor. Mira, cuando el enemigo te aparece, estos demonios llegan con el deseo de cortar tus pulgares para que tú sueltas lo que tú traes y has llamado para hacer espiritualmente. Mira, iglesia, si tú no puedes ya oír la voz de Dios, si tú no puedes escuchar y entender la palabra, si no puedes tú sostener una espada en tus manos, si tú no puedes caminar ya o quieres caminar bajo la voluntad de Dios, tú has sido atacado por estos espíritus de abandono,
Pesec. Pero es aquí donde tienes que tú recordarte. Cuando tú entregaste tu vida, cuando tú hiciste un pacto con el Señor la primera vez, eso nunca se rompe. En tu debilidad es cuando tú eres fuerte en el Señor. Y Dios nunca te va a dejar de la palma de su mano. El enemigo te quiere engañar para que tú sigas creyendo que no puedes, que no vales, que nunca vas a ser lo que eres en Dios. Es ahí donde tú y yo tenemos que actuar como la tribu de Simeón y la tribu de Judá. Hermanos, Simeón significa el que oye. Judá significa alaba. Tenemos que alabarlo, tenemos que oírlo, tenemos que glorificarlo. Mira, solo tienes que acordar que el aceite y la consagración ya te tocó el lóbulo de tu oreja derecho para que tú oyes la palabra de Dios. Él es quien tú estás escuchando ahorita, este momento que te está hablando. Sí, el Señor te está hablando. Ya no sigo haciéndote sordo a la voz de Dios, engañándote a ti mismo. Dios todos los días se habla y tú lo sabes. Entra la voluntad de Dios y verás la paz que te va a dar. El gozo te va a restaurar. La bendición, las puertas que va a abrir para ti, tu familia, tus hijos, el ministerio 40 llamado. Solo sea obediente al Señor, porque ya viene Cristo pronto por su iglesia. Solo si tú lo pides, solo si tú lo hagas, solo si tú levantas tus manos con la espada y empieces a alabarlo y adorarlo y confesarlo tus pecados, hermanos, tú verás la unción de Dios que va a comenzar de nuevo, romper todo yugo satánico que quiere venir sobre tu vida y vendrá y liberarte, sanarte, restaurarte. Tú eres una hija de Dios. No rompes la consagración de Dios. Tú eres una hija especial. No te dejas estar en un lugar que no agrada a Dios. Tú eres la hija que te he llamado, apartado. ¿Cómo puedes dejar ciertas cosas en tu vida que no agradan a Dios? Porque están fuera de tu voluntad. No, están en tu voluntad. Tú solo tienes que hacer decisiones correctas. ¿Qué es que te impide de ser obediente al Señor? ¿Qué es que te impide servir en ese ministerio que el Señor te llamó para servir? Ya no podemos hacer así, hermanos. Ya no podemos ser apartados del Señor por cual Él nos ha llamado. Somos ya ungidos, consagrados. Él ya nos cubrió con la sangre cuando Jesucristo murió, hermanos, en la cruz del Calvario, derramó la sangre. Nosotros, hermanos, cuando fue rompido esa cortina, fuimos consagrados hoy hasta hoy por la sangre de Cristo. ¿Qué me está escuchando esta mañana? Somos hermanos ya consagrados. El diablo quiere venir y quiere cortar tu oído, quiere cortar tu dedo pulgar, quiere cortar tu dedo pulgar de tu pie para que tú no entras, escuchas y caminas bajo la voluntad de Dios. Cuando tú entregaste tu vida, esto fue cuando tú y yo nos entregamos a nuestras vidas y nadie nos puede quitar de las manos de Dios, ni el diablo. Ya puede cortar tu oreja y tu pulgar de tu mano o pulgar de tu pie. Solo la juega con tu mente. Te engaña. Solo que tú tomas el paso de regresar a Cristo hoy para que tú sigas caminando abajo la voluntad de Dios. Porque solo Él te puede levantar. No tu esposo, no tus hijos, no es el líder. Dios es que te puede levantar. Te ha amado para glorificar su santo nombre. Mira, hermano, tú necesitas un milagro como Marco hoy. Necesitas que Dios te toque como tocó Marco. Necesitas que sea sanado esa herida, secreto que traes. Necesitas que Dios rompe esa cadena que te tiene atado a ese pecado. Necesitas que Dios venga y te da la espada de renuevo para que tú tienes poder, autoridad a lograr tu llamado, predicar la palabra. Dios te ha llamado a ser sacerdote,
siervo de Dios, sierva de Dios con propósito. Tienes que edificarte en la obra del Señor. Estudia su palabra. Vaya al Betty. Entiende la palabra de Dios. Recibe la autoridad de Dios sobre tu vida. Mira, hermanos, si tú necesitas un milagro hoy día, como Marco, aquí está Cristo. Él quiere tocar tu oído, restaurar tu voz, a escucharlo. Quiere sanarte de tus heridas y regresar tus pulgares. Si tú quieres esto, yo quiero orar por ti. Yo no sé dónde estás en tu caminar, pero Dios me dio este mensaje para que nosotros entendíamos en lo espiritual qué pasa a los hijos de Dios. Esos reyes que estaban llamados a expandir el reino de Dios en Jerusalén, de repente entró un enemigo y sabía cómo efectivamente cortar de que ellos sean efectivos para el reino de Dios. Y así es el diablo para nosotros. Sabe cómo entrar, cómo penetrar y cómo pedirte de expandir el reino de Dios. Yo quiero orar por ti, hermana. Yo quiero orar por ti, hermano. Porque Dios te ha traído una iglesia que tenemos que edificar los 5 dedos de la iglesia apostólica. Yo necesito maestros. Yo necesito pastor. Yo necesito evangelistas. Yo necesito apóstol, el apóstol. Yo necesito que se levanten los obreros. Pero si tú no estás escuchando, siendo obediente, si tú no estás caminando para edificar el pueblo de Dios, si tú no estás trayendo la palabra para que se forma la obra del Señor, yo, mi esposa, no lo podemos hacer solo. Necesitamos edificar la obra de Dios. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, quiero orar por ti. Yo no sé dónde estás, pero Dios ha hablado hoy. Entra al servicio del Señor. Si tú quieres hacer esto por ti, quiero orar por ti. Dios conoce tu corazón. Dios conoce toda tu vida. Pero más que todo, Él sabe que te ha llamado. Padre, yo vengo ante ti, te pongo este pueblo en tus manos. Cada uno que ha recibido esta palabra, que han recibido revelación, que ha recibido entendimiento, que tal vez ellos han sido atacados por este espíritu, Padre, que ha venido a querer cortar el oído, que ha querido venir a desequilibrarlos, descuidarlos de caminar, tener un buen equilibrio, cortando su pulgar de su pie o la pulgar de su mano. Padre, te pido perdón por cada uno que hoy levanta su mano y dice, Señor, perdóname si no he sido obediente. Perdóname, Señor, si no he respondido como tú me has pedido que respondo. Señor, si no te he puesto primero mi vida como tú me estás llamando. Padre, perdóname por mis fallas, mis pecados. Señor, yo sé que tú me has consagrado. Yo me acuerdo de mi primer amor. Yo me recuerdo que tú me llamaste cuando yo más te necesitabas. Te pido por tu pueblo, edifique la iglesia apostólica, edifica la iglesia, alcance victoria, edifique tus hijos, el pueblo de Dios, para que se levante y estemos firmes y nos venimos juntos a avanzar la obra del Señor aquí donde tú nos has llamado. Padre, te doy gracias lo que vas a hacer. Renueva, fortaleza, bendiga, abre las puertas por otras vidas que podamos lograr lo que tú nos has llamado para lograr. Bendiga tu pueblo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias. Si tú has dicho esa oración, Dios te ha restaurado. Dios te ha reconsagrado de nuevo. Eres ungido, eres bendecido. Dios te ha dado autoridad espiritual para que tú te levantas y caminas bajo la voluntad de Dios y que tú hagas la obra que Él te ha llamado para hacer. Con eso, esto concluye el servicio de hoy. Doy gracias a cada uno de ustedes.